Damos gracias al Señor porque el Señor nos ha sostenido por tantos años en nuestra amada iglesia y esperamos poder seguir sirviéndole hasta cuando el Señor nos llame a su presencia. Ya sea porque nos llame por haber muerto nosotros o porque el Señor venga y escuchemos la gran trompeta y el Señor nos llame a su presencia en nuestro cuerpo, vivos, ¿cierto? Para adorarle. Qué grandioso es eso, ¿no? Hermanos, yo terminé mi labor pastoral que tuve los últimos 12 años en la Iglesia Palabra y Vida de Quillota. El 31 de diciembre terminé con mi labor pastoral, pero no con mi servicio al Señor. Ha seguido y esto me ha permitido estar visitando las diferentes iglesias de la quinta región para llevar la palabra de Dios y tener así mayor comunión con nuestros hermanos. Y también estoy realizando un culto virtual todas las semanas que envío a aproximadamente unos 40 hermanos y hermanas de Chile, de Colombia, de Ecuador, de Estados Unidos y de España. Ellos reciben semanalmente este culto. Algunos ni los conozco, otros sí, pero recibo muchos correos que me llegan de gratitud de los hermanos por tener este medio por el cual reunirnos. No nos conocemos, estamos lejos, muy lejos unos de otros, pero nos juntamos en el amor del Señor para realizar nuestro culto. Es una gran bendición que el Señor me ha permitido realizar este ministerio. Hermanos, antes de comenzar, vamos a dirigirnos al Señor en oración. Amado Padre, gracias te damos en esta tarde, noche ya, porque tú nos has mostrado el camino, porque tú eres el camino, la verdad y la vida. Gracias, Señor, por haberte conocido. Gracias, Señor, porque desde antes de la fundación del mundo, como nos dice tu palabra, tú nos habías separado para ser hijos tuyos. Y llegó un momento en nuestra vida en que te conocimos. Te conocimos a ti, Señor Jesús, como nuestro Salvador personal. Por eso alabamos y glorificamos el santo nombre tuyo, porque somos tus hijos. Y sabemos que nuestro lugar no es en esta tierra, no es en una tumba, sino que nuestro lugar es en los cielos, en la gloria eterna contigo, para siempre. Gracias, Señor, por esta bendición y este regalo tan grande que tú nos has dado. En nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Hermanos y hermanas, estamos viviendo tiempos difíciles, ¿verdad? Por las noticias, por el acontecer diario, por lo que está sucediendo, no solo en nuestro país, sino que en el mundo entero, nosotros podemos ver que se está cumpliendo la palabra de Dios. Cuando Jesús predicó su sermón profético en Mateo capítulo 24, y nos dice allí que oiríamos de guerras, rumores de guerras, terremotos en los lugares, pestes, aflicción, todas estas cosas que estamos viviendo nosotros en carne propia y en nuestra experiencia. Todo lo que allí aparece
en el sermón profético de nuestro Señor Jesucristo. No sabemos si serán las últimas cosas o vendrán cosas peores más adelante, pero sí lo que sabemos es que nos estamos preparando para ese gran momento, para ese momento, ay hermanos, ¿cómo les dijera para expresarlo en palabras? Maravilloso, extraordinario, en que sintamos la trompeta sonar. Amén. Y el Señor nos recoja a todos los hijos de Dios, a todos los salvados, de todas partes del mundo, para llevarnos a esa magna y gran reunión con Cristo Jesús en las nubes. Amén. La palabra de Dios nos enseña tan claramente todas estas cosas y nos vamos a dedicar por un tiempo, por unos minutos, a esta situación. Y como título de esta predicación he puesto yo: ¿por qué esperamos la segunda venida de Cristo? ¿Por qué la estamos esperando? ¿Cuál es la razón? Leímos primero a los Tesalonicenses 4, 13 al 18, y podemos decir que esta es la porción más conocida de la epístola y a la vez es la más usada en los sermones para funerales. Generalmente cuando hay un funeral se utilizan estos textos y hay otros más. El ministerio del apóstol Pablo fue breve, no fue un ministerio largo en muchos años, fue relativamente breve, pero en ese lapso en que el apóstol Pablo habló, enseñó, guió a los hermanos, levantó iglesias en distintos lugares, él enseñó incansablemente a la iglesia sobre la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Fue un tema preponderante tal vez en su vida, en su ministerio y en su predicación. Los hermanos de la iglesia, al parecer, se habían hecho una pregunta después que el apóstol se marchó de Tesalónica, y esta pregunta parece ser la siguiente. Uno piensa, ¿no?, en qué habrá preguntado ellos. Si un creyente muere antes del regreso del Señor Jesucristo, pierde la esperanza de salir al encuentro del Señor cuando éste vuelva. Da la impresión que eso se hubieran preguntado ellos a raíz del texto que tenemos nosotros acá, de lo que el apóstol les está diciendo, ¿no? Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, es decir, los que partieron ya de esta vida, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Qué maravilloso esto, ¿no? Que nos produce un gozo muy grande, a pesar de que la partida de nuestros seres amados, padres, a la edad nuestra ya nuestros padres han partido, hermanos, hijos. Nosotros tuvimos con mi esposa el dolor de la partida de nuestra hija mayor hace ya 10 años atrás. Entonces, los que hemos vivido esta situación, podemos gozarnos grandemente. Que esas personas, esos hijos de Dios que murieron siendo creyentes, siendo hijos de Dios, los veremos después en el cielo, en la gloria de Dios, ¿verdad? Estaremos con Él. Entonces, por supuesto que produce dolor, tristeza, la separación de nuestros seres amados. Imagínense de una hija, nuestra hija mayor, fue muy triste ese momento para nosotros, muy triste, pero nos consolábamos con mi esposa, sabiendo que ella había sido una fiel hija de Dios. Y después la veremos allá en el cielo. Maravilloso, ¿no? Gloria a Dios, como dice nuestro hermano acá. Muchos habían llegado a la conclusión de que los que mueren se perdían el regreso del Señor.
no lo iban a ver. Y eso, por eso guardaban un luto riguroso por ellos debido a su ausencia en ese acontecimiento tan glorioso. Por esa razón, la partida de un ser querido les traía una tristeza profunda al alma y se mantenían en esa forma por mucho tiempo. Sin embargo, no hay razón para que los cristianos nos lamentemos así cuando muere uno de nuestros familiares. Cuando muere un ser, un creyente, un componente de nuestra familia que es creyente, porque sabemos que él está mucho mejor allá que lo que estaba acá, ¿verdad? Es una verdad que nosotros sabemos. No hay razón para entristecernos, para lamentarnos. Y nuestros seres amados que partieron en la fe del Señor, esos seres queridos también están gozando en este momento de esa comunión con el Señor. Por el texto leído vemos que la iglesia creyó en la realidad del regreso del Señor. Y nosotros también lo creemos, ¿verdad? Es la base fundamental de nuestra creencia, de nuestra vida, que Cristo Jesús murió por nuestros pecados para darnos vida eterna y que un día, no sabemos cuándo, a lo mejor esta noche, un día el Señor nos llamará también a nosotros a su presencia y estaremos con Él para siempre. ¿Qué gozo nos trae esto? En este contexto, Pablo les instruyó en varios aspectos que eran muy necesarios para ellos. Vamos a ver 3 de estos aspectos. El primero nos habla acerca de los que duermen en Cristo. La doctrina de la resurrección, en los versículos 13 y 14 del pasaje que leímos, nos muestra que la resurrección de entre los muertos formaba parte importante del mensaje que el apóstol predicaba. Por esta razón les dice que no deben ignorar la muerte de los hermanos. Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Fíjense que no usa la palabra muerte, ¿no? No usa esa palabra que a veces nos produce temblores, nos produce... no quisiéramos enfrentarla ni escucharla. Pablo dice de los que duermen, porque esa es la realidad. Ellos duermen en el Señor. Él usa el eufemismo duermen para significar la muerte. Les hace notar que no debían estar tristes por esta razón como los otros, que no eran de la iglesia y que no tenían la esperanza de la vida eterna y para los cuales ya todo estaba perdido. Por supuesto que la separación de nuestros seres amados, padres, hermanos, como ya lo dije anteriormente, hijos, hermanos de la congregación, amigos queridos, nos produce una lógica tristeza, es natural, es natural. No podemos quedarnos nosotros impávidos ante la muerte de un ser que queremos, que tratamos, que amamos, y decir, se murió y se murió. No, produce tristeza, produce dolor, muchas veces hasta aflicción. Nos produce una tristeza lógica, pero no debe ser desesperación ni angustia, de ninguna manera. No desesperanza, si es que ellos son hijos de Dios. El apóstol no prohíbe a los creyentes el entristecerse, porque es algo natural. Es algo absolutamente natural en el ser humano. Lo que dice es que no debemos entristecernos como los que no tienen esperanza. Yo he visto escenas, creo que ustedes también las han visto, cuando nos ha tocado por sepultar a algún hermano en el cementerio, un familiar, otras personas que están sepultando. Y es desgarrador ver cómo hay gente que se golpea el pecho, se tiran el pelo, se desesperan, se angustian, se tiran al suelo, llorando, angustiados, desesperados.
por la muerte de ese ser querido, de ese ser amado. Pero eso es para ellos, que no tienen esperanza. Pero nosotros tenemos esa bendita y maravillosa esperanza de que un día vamos a ver a nuestros seres amados. Porque ellos están con el Señor. No están pasando un periodo por ahí, como dicen las filosofías orientales, de preparación y cosas. No, de ninguna manera. Ellos partieron de esta vida y llegaron a la presencia del Señor. Qué maravilloso, ¿no? Qué grandioso. El Señor Jesús, recordemos que lloró lágrimas silenciosas y de tristeza junto a la tumba de su amigo Lázaro, a pesar de que estaba a punto de resucitarlo. Es conmovedor ese versículo en la Biblia, hermano. Cortito, así. 3 palabritas. O 2 palabritas de acuerdo a la versión. ¿Qué es lo que dice? Jesús lloró. A mí me conmueve cada vez que me toca pasar por ese pasaje. Realmente me conmueve. Porque ver a nuestro Señor Jesucristo, al Hijo de Dios, que también tenía esa relación preciosa de familiaridad con sus amigos, a quienes Él amaba profundamente. Pero Jesús no estuvo exento de sentir tristeza por la muerte de su amigo Lázaro. Y la sintió y lloró. Y eso nos muestra a nosotros que Él era un ser como nosotros también, que sentía las cosas, que las vivía. ¿Cuál es la esperanza a la que apela el apóstol Pablo acá? La creencia en que la resurrección de los muertos se basa en la fe del creyente, en la muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Creer que Jesús murió, resucitó, ascendió a los cielos y volverá. Esa es la creencia que nosotros tenemos. Y eso es lo que sostenemos firmemente porque lo hemos recibido por revelación divina en la preciosa palabra de Dios. ¿Verdad? Y de allí nadie nos saca, de ninguna manera. También afirma con énfasis esta verdad a los Corintios. Ahí en la primera a los Corintios 15, versículos 3 y 4 dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Ahí relatan todos esos 2 versículos, toda la situación vivida por el Señor. La esperanza no es el encontrarnos simplemente con nuestros seres queridos, sino que Cristo también murió por ellos, y los que murieron creyendo en Él se levantarán de nuevo para ser llevados al cielo con nuestro Señor Jesucristo. La venida de Cristo va a ser gloriosa. Va a ser algo realmente maravilloso, grandioso, porque se abrirán las tumbas, se abrirán los sepulcros, se abrirán los mares que tragaron muchos cuerpos de personas, y saldrán estas personas a recibir al Señor en el aire. Y después de eso, nosotros. Qué grande es la palabra de Dios, ¿no? Qué grandioso. Ya anteriormente el Señor Jesucristo, estando en vida, había hecho mención a sus discípulos del lugar que iba a preparar para ellos en el cielo. Recordemos Juan 14, 1 y 3, versículos conocidas que tenemos allí, ¿no? No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros.
vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. El Señor está preparando lugar para cada uno de nosotros, para ustedes, hermanas, para ustedes, hermanos. ¿Cómo va a ser? No sabemos. ¿Qué relación vamos a tener entre nosotros? No sabemos. Pero lo que sí sabemos, que el Señor tiene todo preparado para ese maravilloso momento en que nos llame a su presencia para siempre y nos juntemos todos los que hemos creído en Cristo Jesús, desde los antiguos patriarcas del Antiguo Testamento hasta el momento en que el Señor venga. Y allí estaremos con el Señor para siempre. Y tendremos un lugar preparado por el Señor para cada uno de nosotros. Por esto el apóstol declara que, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Vean que normalmente no utiliza la palabra durmieron y no habla de morir, sino que dormir, estar en statu quo, ¿no? Estar en espera, allí. Con esta verdad les dice que no deben entristecerse como los demás que no tienen esperanza. La esperanza del cristiano no se limita a esta vida, sino que traspasa los límites de ella hasta alcanzar la plena posesión de la vida eterna, preparada para nosotros. Hermano, ¿cómo podemos expresar esto en nuestras vidas, con nuestro diario vivir? ¿Cómo podemos expresar esto? De que estamos preparados para vida eterna, no para muerte, no para muerte eterna. ¿Y quiénes estamos preparados para esto? Todos los que hemos recibido a Cristo Jesús como nuestro Salvador personal. ¿Le ha recibido usted? Amén. ¿Es hijo de Dios? ¿Ha creído en Jesucristo como su Salvador personal? Amén, ¿verdad? Que así sea la experiencia y la realidad de cada uno de nosotros en nuestra vida. Amén. Dirigiéndose a los fieles de Éfeso, el apóstol trae a la memoria de cuando vivían en el paganismo, sin gozar de los privilegios del pueblo de Dios. Ellos estaban sin esperanza y sin Dios en el mundo. Efesios 1:12. En efecto, los que no creen en Dios no pueden creer en la vida eterna. No pueden creer en esta verdad clara, precisa, nítida, que nos enseña la palabra de Dios, sino que para ellos todo acaba con la muerte física y se termina. Por eso se desesperan, por eso se angustian, por eso quieren morir también, porque no son capaces de enfrentar la vida sin el ser que aman, sin la esposa, sin el esposo, sin el hijo, sin la hija, sin la madre. Por eso, porque ellos no tienen esa paz que usted y yo tenemos en nuestro corazón. La segunda verdad que nos enseña aquí el apóstol es hacer una declaración de la segunda venida de Cristo en los versículos 15 y 16 de nuestro texto. El apóstol Pablo entra en los detalles que rodearán la segunda venida de Cristo a la tierra y comienza diciendo: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. No se refiere a palabras que Cristo dijo estando en la tierra, sino a lo que le había sido revelado por el Espíritu Santo. En esta revelación le fue comunicado al apóstol el orden en que se habían de realizar los acontecimientos que tienen que ver con la segunda venida del Señor
y el apóstol la describe de la siguiente manera. En primer lugar dice en el versículo 15, la segunda parte, nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Que me llama la atención la seguridad y la confianza del apóstol Pablo en estas palabras, ¿no? Él pensaba que la venida del Señor era ya, pronto, muy pronto. Por eso dice, lo que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Él se consideraba listo para ser llevado al cielo con el Señor en su segunda venida. Esto nos enseña que los muertos en Cristo resucitarán primero. Así lo dice nuestro texto. Indicaba que el regreso del Señor era inminente, lo cual nos hace pensar a los creyentes de todas las épocas que debemos mantenernos en activa y diligente expectación de su venida. Hermanos, tenemos que vivir en esta condición, esperando que la venida del Señor pudiera ser esta noche. ¿Le molestaría a usted? No. ¿Le truncaría sus planes? ¿Le produciría problemas por todos los proyectos que ha hecho para su vida? De ninguna manera, ¿verdad? Gloria a Dios si el Señor viene esta noche o por la mañana y nos lleva a la iglesia, a su presencia. ¿Qué importancia tienen las cosas de este mundo? ¿Qué valen las cosas de este mundo? Tenemos una casa, la arreglamos lo mejor posible, un vehículo en el cual transportarnos, ir de un lugar a otro. Tenemos un buen trabajo, en el cual ganamos mucho dinero. Pero ¿qué importa eso? Al lado de ser trasladados y llevados a la presencia eterna de Dios. Ay, no hay comparación, hermanos y hermanas, no hay comparación alguna. Entonces, nosotros debemos mantenernos en ese pensamiento. Que tenemos planes para el futuro, por supuesto. Claro que los tenemos. Todos nos hacemos planes. Nosotros con mi esposa ya viejitos, tenemos 85 años, pero nos hacemos planes. ¿Para cuándo? No sabemos. Pero sí nos hacemos planes y nos preparamos para el mañana, ¿verdad? Porque es normal. Pero cuán glorioso sería que el Señor viniera ya. Amén. Y todo esto quedara acá. Y nosotros poder llegar a las mansiones celestiales. Hay un himno precioso, ¿cierto, hermano? Que mansión preciosa tengo allá en la gloria. Qué lindo ese himno. Ese himno habla de una verdad que estamos esperando. La enseñanza que comunica Pablo aquí a sus lectores es que los cristianos que todavía vivan cuando venga el Señor no le irán a recibir antes de que resuciten los que ya habían muerto en Cristo, sino que tendrán que esperar a que ellos resuciten primero y así, de esta manera, ir juntos al encuentro del Señor. ¡Ay, qué maravilloso! Pensamos muchas veces en estas cosas y qué maravilloso es que cuando el Señor anuncie ya su venida, cuando suene la trompeta, como nos dice la Escritura, resucitarán los que durmieron en Cristo, se levantarán de sus tumbas y nosotros iremos con ellos al encuentro del Señor. ¡Aleluya! ¡Qué grandioso! ¡Qué! Bueno, de esta manera el apóstol Pablo compartía el sentir de toda la iglesia primitiva, de que el regreso del Señor era inminente. Y así los cristianos, los creyentes de todas las épocas, debemos mantenernos vigilantes, esperando en cualquier momento su venida. Así que nosotros pensamos, muchas veces conversamos con mi esposa, cómo se están viviendo estos tiempos, lo que está sucediendo.
la delincuencia, hermanas, la delincuencia tan desatada que hay en nuestro país, que es algo horrible lo que se está viviendo. Todos los días crímenes, asaltos, robos, portonazos, no para. Y no hay quien lo pare. No hay quien lo pare. Terremotos y temblores que padecemos aquí en Chile a cada momento. Leí el otro día ahí en las noticias que días atrás se registraron 40 temblores en la quinta región. Muchos de ellos imperceptibles, porque son suaves. Otros son más fuertes. 40 temblores en un par de días. Es bastante, ¿no? Es más de 1 por hora. Entonces, en cualquier momento puede venir el remesón fuerte, el remesón grande. Habrá terremotos en los lugares, dice el sermón profético. Entonces, estamos a la espera de la venida del Señor. Y para eso debemos mantenernos vigilantes. Vigilantes. ¿En qué sentido? Vigilar lo que hacemos, lo que pensamos, lo que hablamos, lo que sentimos. Si está de acuerdo con la palabra de Dios. Y si no lo está, desechar todas estas cosas de nuestras vidas para estar listos para el encuentro con el Señor. El apóstol continúa diciendo, el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, es decir, su descenso de los cielos será con una autoridad que solo Él puede tener. Dará la voz de mando para que sus hijos se alisten para entrar a su presencia. Voz de arcángel, tal vez el arcángel Miguel, que es el único mencionado con tal título en las Escrituras. Con trompeta de Dios para reunir a sus hijos en pos de Él. Descenderá del cielo, dice. Jesucristo el Señor descenderá del cielo, en donde se encuentra sentado a la diestra del Padre. Desde el día en que Él ascendió al cielo, se sentó al lado del Padre, ¿para qué? Para interceder por todos nosotros. Amén. ¡Qué glorioso! ¡Qué grande es nuestro Señor! Él nos puede disfrutar de las maravillas del reino celestial. Está allí. Ah, Walter pecó. Sí, Padre, Walter pecó. Cometió un pecado. Pero yo morí por él. ¡Aleluya! Ay, qué maravilloso, ¿no? Gloria a tu nombre, Señor. Qué grande el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero yo morí por él. Aquí están mis heridas, mis llagas. Yo di mi vida por él. Ah, ¿qué tal? Y tal. Y esta y este otro pecaron. Y la ira de Dios quiere derramarse sobre los que hemos pecado. Y allí está nuestro Señor Jesucristo intercediendo por nosotros. Sí, Padre, ellos pecaron, pero yo morí por ellos. ¡Ay, qué grande nuestro Señor! Aleluya. ¡Qué grandioso! Él está a la diestra de Dios, intercediendo por nosotros. Y el tercer aspecto que nos muestran los versículos 16 y 17, dice, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. De repente me dan ganas de sentirme pentecostal y gritar aleluya. Gloria a tu nombre. Gloria al Señor por esto realmente. ¿Cuáles son las implicaciones que tiene esto para nosotros los hijos de Dios? Aquí tenemos expresamente profetizado
el arrebatamiento de los creyentes. Amén. Tanto de los que hayan muerto y resuciten en ese momento, como de los que estén viviendo y sean transformados, como nos enseña 1 Corintios 15, 51 y 52. Transformados de este cuerpo vil, de este cuerpo de pecado, en un cuerpo puro y perfecto para ir a la presencia de nuestro Señor. Este encuentro se realizará en el aire, no en la tierra, lo cual se distingue claramente de su regreso a la tierra propiamente tal, según se haya anunciado en Zacarías 14, versículo 4. Dice allí: y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente. Y el monte de los olivos se partirá por el medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande. Y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Las afirmaciones del apóstol Pablo son de carácter general. Es decir, todos los creyentes en Cristo, muertos y vivos, tendremos parte en dicho arrebatamiento, es decir, en dicho momento en que seamos sacados de esta tierra para ir a su presencia. Basta con el hecho de la unidad de la iglesia, la esposa de Cristo, para probar tal acerto. El cuerpo de Cristo no puede entrar mutilado o por partes en el cielo. Termina el apóstol este capítulo con la siguiente exhortación, en el versículo 18. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. En el versículo 13 habla de no entristecerse, aquí de consolarse, consolarnos, ¿verdad? Estamos sufriendo momentos duros, difíciles, las cosas están muy caras, el dinero no alcanza, el sueldo no da para poder comprar lo que antes comprábamos. No tenemos cómo hacer muchas veces para enfrentar nuestras necesidades, pero tenemos este consuelo que es el fundamento de nuestra fe. Amén. Y es totalmente sobrenatural, es propio de la fe y la esperanza de los cristianos. Dice el apóstol en el versículo 13 que los creyentes en Cristo no tenemos motivo para entristecernos como los demás que no tienen esperanza. Amén. Por eso la gente grita, reclama, patalea, arma desórdenes. Salen a protestar contra el gobierno y cuando no pueden hacerlo contra el gobierno, protestan contra el de allá y contra el de acá y rompen todo lo que encuentran a su paso. Y muere gente, queman cosas. Y así protesta la gente. ¿Por qué? Porque no tienen esperanza. Pero nosotros, los hijos de Dios, tenemos esta esperanza bienaventurada, que un día Cristo volverá a la tierra y nos llevará a su presencia. En Apocalipsis 21, 3 y 4 dice: y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Amén. Qué grandioso, ¿no? Qué grandioso. Las primeras cosas pasaron. Es decir, todo este dolor que estamos viviendo hoy, estas cosas van a pasar. Amén. Y estaremos en la presencia de nuestro Señor para siempre. Son solamente estas promesas escatológicas que el Señor nos hace, la perspectiva de nuestra vida eterna. Pero el verdadero motivo, tenemos que darnos cuenta que es pensar y esperar que las enfermedades van a desaparecer. Amén. Ya no nos va a doler más la cintura, ¿no? Como nos pasa con mi señora, hacemos un poquito de esfuerzo y llegamos a tomarnos algo, a ponernos una bolsa de agua caliente en la espalda, ¿verdad?
Ya no vamos a sufrir esas cosas, todo eso desaparecerá. Que no tendremos nunca más tristeza, ni aflicción, ni dolor. Que tendremos mejores cosas que las que tenemos en esta vida terrenal. Que veremos a nuestros seres amados que partieron antes que nosotros. Y tantas otras cosas que tendremos en la presencia del Señor. El verdadero motivo por el cual debemos desear estar con Cristo en los cielos deberían ser las palabras del versículo 30. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Amén. ¡Ah, qué grandioso!, ¿no? Qué hermoso! Dios mismo estará con nosotros como nuestro Dios. ¿Sabe usted lo que esto significa? Que al estar Dios con nosotros, nuestro ser pecaminoso ya habrá sido transformado completamente y para siempre en un cuerpo de santidad. Amén. Ya no habrá más esas trabas y taras y problemas que tenemos o que nos hacemos. Porque muchas veces los problemas los inventamos nosotros mismos, ¿no? A veces no los tenemos y nos inventamos problemas. ¿Qué interés podremos tener en lo material si en ese tiempo y por la eternidad podremos gozar de la compañía de nuestro Señor con todas las bendiciones preparadas por Él para nosotros? ¿Qué vamos a hacer en el cielo? No sabemos. Hay muchos que dicen, pero ir allá a tomar una lira y sentarse en una nube y cantar todo el día. No. El Señor tiene trabajo y una misión importante para nosotros en su creación por toda la eternidad. No seremos flojos perezosos, que estaremos ahí durmiendo todo el día, escondidos, metidos en una nubecita por allí. No, estaremos en acción, estaremos en trabajo, porque Dios tiene preparado todo para nosotros en su gran creación. ¿Qué vamos a hacer? No lo sabemos. No nos ha revelado el Señor eso. Y debemos esperar estar en su presencia para siempre, para alabar y glorificar a nuestro Dios. Amén. Dios es la mayor riqueza del creyente. No hay riqueza mayor. Por esto es que esperamos con ansiedad la segunda venida de nuestro Señor. Y termino con una pregunta que quiero que ustedes se la lleven y resuene en sus corazones, en sus oídos. ¿Vive usted cada día de su vida pensando que ese día será cuando sea recogido por el Señor en su segunda venida a la tierra? Amén. Que sea así, ¿verdad? Que nos levantemos el día de mañana, si es que nos llega el día de mañana, y al levantarnos pensemos, ¿será este el día del Señor? Aleluya. Maranatha. Sí, Maranatha. Cristo viene, ¿verdad? Y esa debe ser nuestro pensamiento, y eso debe ser lo que nosotros tengamos dentro de nuestro corazón diariamente. Oremos. Gracias te damos, Padre amado. Gracias te damos, Señor, por esta tu palabra. Qué grande es. Qué grande es tu palabra. Qué grande eres tú, Señor. Cantamos muchas veces, qué grandiosa es la puesta del sol. Qué grandioso es el cielo. Qué grandiosas son las cosas que hizo el Señor. Pero más grandioso aún es el que tú nos salvaste. Amén. El que tú nos hiciste hijos tuyos a través de la muerte de tu Hijo en la cruz. Alabamos y glorificamos tu nombre, Padre eterno. Y te damos gracias por nuestra salvación, porque somos hijos tuyos. Que para ti, Padre amado, sea la honra y la gloria por siempre y siempre, en el nombre de Jesucristo nuestro Salvador
Amén. Amén. Somos el ejército de Dios, listos en una guerra espiritual, con armas poderosas de luz contra las fuerzas del mal. Tenemos puesta la armadura de Dios y espada de dos filos en las manos, con autoridad en el nombre de Jesús contra las fuerzas del mal. Somos el ejército de Dios, listos en una guerra espiritual, con armas poderosas de luz contra las fuerzas del mal. Tenemos puesta la armadura de Dios y espada de dos filos en las manos,